Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Josué, la teología de Josué. Ahora nos encontramos aquí hablando del capítulo 22. Aquí se nos presenta el conflicto del altar. Estamos procurando entender qué es lo que pasa. Aquí en el 10 dice que construyen la parte de la Cisjordania y sin embargo después en el 11 llega mala información, dice que han construido los rubenitas, los gaditas y la mitad de Manasés en la Transjordania, un altar imponente, dicen. Bueno, entonces comienzan los conflictos. Vamos a continuar un poquitito más nosotros con el versículo 12 en que viene la amenaza de la guerra justamente por esta situación, en este conflicto del altar. Y una vez informados los israelitas del hecho, toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo para ir a combatir contra sus hermanos, contra ellos. Imagínense, le informaron de eso. Entonces hay una amenaza de guerra en este versículo. El principal detalle de interés es el protagonismo de la comunidad, que se mencione a ningún personaje de relieve en este lugar, ni a Josué, ni a Finés, ¿verdad? Lealot. Por sí solo basta para designar la campaña militar. La Sabá significa en plan de guerra. Entonces se pone en plan de guerra. Pero aquí, como estábamos diciendo, es interesante. ¿Qué es lo que está queriendo transmitirnos aquí? Porque no dice ni Josué o, como dijimos, este personaje Finés, ¿verdad? Que se ponen ellos nerviosos y dicen, bueno, ahora vamos a ponernos en pie de guerra y todo el pueblo me sigue y vamos. ¿Cómo es que ellos están actuando así? No, aquí es el pueblo, ¿verdad? El que reacciona. Bueno, esta es una forma, parece muy sutil, pero sin embargo está llamando a la responsabilidad justamente el pueblo, el que tiene que asumir esta responsabilidad. Es el pueblo entonces el que tiene que estar siempre atento. Ahí está, el pueblo que está atento a lo que está sucediendo. Y aquí estamos hablando de idolatría. Entonces, ante esa situación es el pueblo el que está atento. No solamente un representante, sino que es todo el pueblo. En el versículo 13, o los versículos 13 al 15, tenemos la embajada de los de Cisjordania. Es decir, los israelitas, todo el pueblo de Israel que envían a sus embajadores. El tono amenazador deja paso a una actitud más conciliadora. Decía, vamos, hacemos la guerra, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? No puede ser. Sin embargo, ahora del 13 al 15 nosotros encontramos, pero antes enviaron al sacerdote Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a otros 10 jefes,
uno por cada tribu, para que se entrevistaran con los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, en el territorio de Galaad. Todos ellos eran jefes de familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron a Galaad, donde estaban los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, les hablaron en estos términos y ahí comienza entonces. Pero es, como decíamos, mucho más ahora, mucho más conciliador. Y vamos a mirar entonces lo que va sucediendo. Este tono amenazador deja paso a una actitud más conciliadora. De nuevo son protagonistas los israelitas, envían a Finees y a 10 portavoces, uno por cada tribu, que son al mismo tiempo cabezas de familia. Son ellos los que van a ir. El versículo 14 se presta a cierto equívoco porque parece surgir que a Finees lo acompañan dos grupos, los 10 portavoces y los jefes de tribus. El versículo 10 parece reforzar esta idea. En cambio, en el versículo 32 solo menciona a los portavoces. La identidad de ambos grupos queda clara por textos como en Números 1:16 y especialmente en Números 10:4. Entonces vamos a mirar un poco los 10 portavoces que encontramos aquí. En el versículo 30 es donde aparece esa dificultad, cuando vemos que ellos vienen todos y quién es el que queda, ¿verdad? En el versículo 30 dice lo siguiente: oblaciones, sacrificios. Cuando el sacerdote Pinjas, los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel escucharon las palabras que les dieron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, quedaron conformes. Cuando el sacerdote Pinjas, los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel, ¿viste? Aquí entonces parece que son dos grupos que van con el sacerdote Pinjas. Bueno, eso por una parte. Pero vamos a ver un poco lo que dice el versículo 14, ¿verdad? El versículo 14 decía que y a otros 10 jefes. Antes de eso, desde el 13 comienza. Pero antes enviaron al sacerdote Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar. Muy bien, el sacerdote. Y a otros 10 jefes, uno por cada tribu, para que se entrevistaran con los rubenitas. Entonces, ellos eran jefes de familia en los clanes de Israel. Entonces, hay un cierto equívoco, parece, ¿verdad? Finees lo acompañan dos grupos, los 10 portavoces y los jefes de tribu. En el 30 dijimos que parece que se está reforzando, ahí sí que se refuerza bastante esa idea. En el 32 ya se menciona solamente un grupo y dice así: entonces el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los jefes, dejando a los rubenitas y a los gaditas, partieron de Galaad y regresaron a Canaán, donde estaban los israelitas, cuando les transmitieron la noticia, ¿verdad? Y los jefes. Ahí entonces te pone a uno solo ya. Y los jefes y punto. Ya no te complica. Bueno, Finees es hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Es famoso por el episodio de Baal Fegor en el libro de los Números, capítulo 25, cuando, impulsado por su celo yavista, atravesó con una lanza al israelita y a la madianita que pecaba con él. Entonces se le prometió una alianza de paz y se le aseguró el sacerdocio para él y sus descendientes. ¿Se acuerdan? Este es bastante interesante en el versículo 25, en el capítulo 25 del libro de los Números. Entonces él, así por el celo verdaderamente, aquí está, ¿se dan cuenta? Toda la cuestión de la idolatría es el problema. Idolatría de Israel en Peor, ¿verdad? Mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse, dice, con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió a Baal de Peor y por eso el Señor se indignó con él, ¿verdad? Entonces este es el problema. Muy bien, y ahí está. Esto es lo que sucede en el capítulo que encontramos
en el libro de los Números 25. Y después, aquí, Finehés, hijo de Eleazar, entonces se le promete, dice, por ese celo que tiene contra la idolatría, justamente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Francisco se despidió de su maestro de ceremonias, Guido Marini, en esta celebración en la Basílica de San Pedro. Lo ordenó obispo junto al nuevo secretario para la Congregación del Clero, el chileno Andrés Ferrada Moreira. Él fue uno de los primeros sacerdotes en creer a las víctimas de abusos sexuales de Fernando Karadima. Fue una ceremonia muy solemne. Antes de ordenarles obispos, el Papa les explicó cuál era su principal obligación a partir de ahora. Tante volte qualcuno può dire, ma ho tanto da fare che non posso pregare. Fermati. Quando gli apostoli hanno inventato i diaconi, Pietro cosa dice? E a noi, ai vescovi, la preghiera è l'annunzio della parola. Il primo compito del vescovo è pregare, e non come un pappagallo, no, pregare col cuore. Pregare, non ho tempo, no, togli le altre cose, ma pregare. È il primo compito del vescovo. Después de la homilía comenzó el rito de la ordenación episcopal. E volete pregare senza mai stancarvi, Dio Onnipotente, per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, lo voglio. En este momento, los sacerdotes que serán ordenados obispos se postran en tierra mientras se invocan a los santos. Luego el Papa les impuso las manos. La última parte del rito fue la imposición del Evangelio, pues una de sus funciones principales es el anuncio de la palabra de Dios. Al terminar la ceremonia, Guido Marini, en nombre de los dos nuevos obispos, dirigió unas sentidas palabras de agradecimiento al Papa. Del santo curato d'Ars molti dicevano, dopo averlo incontrato, abbiamo visto Dio in un uomo. Possa essere così anche per noi. Possa anche la nostra gente dire di noi, abbiamo visto il buon pastore nel nostro vescovo. Grazie alle nostre famiglie, ai nostri genitori. Alcuni sono tra noi. Altri sono già approdati all'altra riva del mare della vita. Non saremmo qui oggi senza di loro. Como es natural, asistieron muchos colaboradores de la Curia Vaticana, pues los dos nuevos obispos son muy apreciados en Roma. Andrés Ferrada Moreira lleva trabajando en la Ciudad Eterna 2 años. Guido Marini llegó mucho antes, en 2007, cuando Benedicto XVI le pidió que fuera su maestro de ceremonias. Muchísimas gracias. Gracias. Y encantado. Y escuchar en español me encanta. Ah, sí, lo sabe. El Papa Francisco y el primer ministro francés, Jean Castex, se entendieron a la perfección. El primer ministro nació cerca de la frontera con España y habla muy bien castellano. Se reunieron durante 30 minutos y, según el primer ministro, encontraron puntos de convergencia en cuestiones como la situación del Líbano, de Irak y las relaciones con Turquía. El Papa se interesó también por el papel de Francia en la próxima cumbre del clima de Glasgow. Por supuesto, hablaron también sobre cómo la Iglesia actuará tras el terrible informe sobre abusos cometidos por religiosos franceses en los últimos 70 años. Jean Castex ha pedido que se estudie cómo conciliar el secreto de confesión con el derecho penal y los derechos de las víctimas. El momento más simbólico fue la entrega de regalos. El primer ministro le llevó una camiseta de fútbol del Paris Saint-Germain firmada por el argentino Lionel Messi. Si lo ve, agradece. Y el Papa le entregó un mosaico con un mensaje. Es el trabajo en la uva, en la vid, que nos ayude a andar adelante hacia la vida eterna. También los grandes documentos de su pontificado, como el documento sobre la fraternidad,
firmado con uno de los líderes del Islam suní. Con el gran imán de Al-Azhar, los musulmanes que hemos hablado, que buscan paz. Que hemos hablado. Sí, muchísimas gracias. Y como se ve, la despedida fue una prueba de que el encuentro había sido muy cordial. Gracias por todo lo que hace y rece por nosotros. Muchísimas gracias. Rece a favor, no en contra. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Y les dio el poder para expulsar demonios y curar todas las enfermedades. La Arquidiócesis de la Santísima Asunción les invita a las jornadas de liberación y sanación con el Padre José Antonio Fortea y el Padre Víctor Luis Cabañas. Este 23 y 24 de octubre de 2021, en el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado, Asunción, Paraguay. Más informes al 0994-381-348. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos viendo aquí quién es Finehés, ¿verdad? Decíamos el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, famoso por este episodio de Baal Peor, cuando impulsado por el celo yavista, atravesó, dice, con una lanza al israelita y a la madianita que pecaba con él. Después reaparece de nuevo en la batalla contra Madián, al frente de las tropas de Israel, actuando con su habitual celo. Es el celo entonces que a él le llena, ¿verdad? Y por eso después le van a decir, bueno, vos tenés que ponerte al frente porque vos sos un tipo celoso verdaderamente por Dios. Sos capaz de luchar, de hacer de todo.
Estamos en el 31 del 6 al 11. 31 del 6 al 11 nos dice así. Moisés los envió al combate junto con Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba consigo los vasos sagrados y las trompetas para lanzar el grito de guerra. Ellos pelearon contra Madián como el Señor lo había ordenado a Moisés y mataron a todos los varones. Además de otras víctimas, mataron a los 5 reyes de Madián, Evi, Requen, Sur, Hur y Reba. También pasaron al filo de la espada a Balaán, hijo de Beor. Los israelitas tomaron cautiva a las mujeres y a los hijos de los madianitas y se llevaron como botín todos sus animales, sus rebaños y sus bienes. Además incendiaron las ciudades donde ellos habitaban y sus campamentos. Luego recogieron todo el botín, tanto hombres como animales, y se los llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de los israelitas que estaban acampados en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Bueno, esto entonces vuelve a reaparecer aquí en el libro de los Números, Finés, que es bastante entonces celoso, habitual celo. No tiene nada de raro que se le encomiende una nueva misión que comenzó con tintes militares. Y será muy significativo que precisamente el celoso Finés apruebe la conducta de los de Transjordania. Entonces, él es, ¿verdad?, bastante, que se le encomiende a él. Es decir, si vos sos un tipo celoso, verdaderamente, y vos sabes bien, porque vos mirá todo lo que hiciste por defender, ¿verdad? Dejo ella, popa, y te dicen, algo, angare, otra vez, chamba, es para la coña, poca, de, no, mundo, está bien, de, shake, clap, por ahí. No es que va a ir y se va a vender por cualquier bicoca, ¿verdad? Entonces va a ir, va a mirar, va a observar, y lo que vos digas, yo estoy muy de acuerdo. Dele otra vez, interesante, ¿verdad? Entonces, cómo estos personajes van apareciendo. Se dan cuenta que es una historia verdaderamente de salvación, donde cada uno va teniendo características. Ciertamente que estos personajes aparecen tan pocas veces, y como nosotros normalmente no leemos así en forma continua, ¿verdad?, la Biblia, y más todavía ahí cuando decimos cualquier barrabasada, ¿verdad?, al estilo protestante, entonces ahí sí que menos todavía lo vamos a tener en una línea, ¿verdad?, de lo que es una historia de salvación verdaderamente. Entonces, por eso que es importante. Estos estudios nos tienen que ayudar a mirar y a entender, ¿viste? La característica de Finés, ¿verdad?, que comienza, nieto de Aarón, hijo de Eleazar, y ahí ya comenzó con Baal Peor, ahí comienza en Números 25. Después vuelve a reaparecer en Números 31 con la lucha frente a Madián, de nuevo. Entonces es capaz de hacer, de cumplir, porque es celoso. Siempre se está refiriendo a la idolatría. Pero de cierta manera el autor sagrado lo que nos está queriendo enseñar y nos está diciendo es que hay que actuar de esta manera. Eso es lo que nos quiere decir. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser decididos en nuestra lucha. Eso es lo que nos está queriendo presentar. Y lo presenta como bien celoso. Y ahora, justamente a él se le envía para ir a mirar un poco. Te vas a ir de observador a ver qué es lo que hicieron. Pero después nos vamos a dar cuenta sobre los portavoces. Nosotros vemos que se añade aquí todo lo que eran cabeza de familia. Estos son los portavoces. Es decir, que tienen también una importancia muy grande. No son cualquiera que van, no. Son los portavoces, los cabezas de familia. En hebreo se dice Rosh. Rosh quiere decir cabeza. Rosh. Bet, casa. Rosh, Bet, Abotam, de los padres, Abotam, de la casa de ellos, ¿verdad? De la casa de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Rosh, Bet, Abotam. Ellos son los que van cabezas de familia, de las tribus de Israel. El título entonces que le dan, Rosh, Bet, Abot, ahí está. Padres de los padres, se encuentra también en Éxodo, en Números y en otros capítulos, ¿verdad?, de estos libros. Es interesante, como el Rosh, el que está al frente. O sea que no le envían a cualquiera, porque ustedes tienen que ir y tienen que deliberar. No le vamos a mandar a un
mitad y ahí que no entiende nada todavía, que se está despertando. No, aquí vamos a mandar a gente que sabe, que tiene experiencia. Mirá, le manda justamente a Finés, que era celoso. Mirá todo lo que hizo. Mirá cómo se ha comportado. Sabemos de su trayectoria, No son gentes improvisadas. Si no sabemos dónde fue construido el altar, tampoco se dice dónde tuvo lugar el encuentro de la embajada con las 2 tribus y media. La indicación no puede ser más vaga. Llegaron a la tierra de Galaad, un nuevo argumento contra la historicidad del relato. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay algo más que se está queriendo decir, ¿verdad? Estos son evidentemente que agregados posteriores. Porque nosotros, miren que hay una irrupción muy grande del capítulo 21 al capítulo 22. El capítulo 21, o mejor dicho, del 13 al 21, era la repartija, ¿verdad? La repartición de la tierra. Tribu por tribu, límites, nombre de ciudades, era bastante pesadita toda esa lectura y ese estudio que estuvimos haciendo, ¿verdad? Pero cuando llegamos aquí de nuevo comienza el dinamismo. Pero uno se da cuenta que está apuntando de nuevo al problema siempre de las influencias idolátricas o influencias religiosas de los pueblos circunvecinos a Israel. Entonces es eso lo que el autor sagrado, está procurando mostrar, como ya en otras oportunidades también hemos visto esta situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y les dio el poder para expulsar demonios y curar todas las enfermedades. La Arquidiócesis de la Santísima Asunción les invita a las jornadas de liberación y sanación con el Padre José Antonio Fortea y el Padre Víctor Luis Cabañas. Este 23 y 24 de octubre de 2021, en el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado, Asunción, Paraguay. Más informes al 0994-381-348. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Aquí específicamente nosotros nos referimos a la teología y este conflicto del altar. Y es la lucha en síntesis contra todo lo que es idolátrico, decíamos también contra la influencia. Recordemos que detrás de todo esto está la teología deuteronomista. La teología deuteronomista es bastante dura con respecto a toda la cuestión idolátrica. ¿Pero por qué la influencia de los otros pueblos, etcétera? Porque ellos lo sintieron en carne propia. Esto se está escribiendo después del exilio. Y como se escribe después del exilio, cuando ellos hacen su teología, su repensamiento histórico, ellos descubren y dicen, bueno, si nosotros fuimos a parar al destierro, es decir, al exilio, es porque justamente nos hemos olvidado de Dios, nos hemos separado de Dios. Y entonces cuando uno se separa de Dios, se olvida de Dios, miren dónde se encuentra. Eso es lo que están queriendo transmitir y están queriendo contar aquí. Es la teología famosa de la retribución, ¿verdad? Hemos pecado, Dios nos ha castigado, el exilio. Ahora que tenemos que arrepentirnos para poder recuperar la restauración o la retribución de parte de Dios. Ahora vamos a mirar el discurso acusatorio de esta embajada. Esto viene desde el versículo 15 al 20. Hay, por lo tanto, una respuesta, ¿verdad? O la acusación que encontramos y que les va a decir aquí. Cuando llegaron a Galaad, donde estaban los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, les hablaron estos términos, vienen con acusación. Toda la comunidad del Señor dice lo siguiente, toda la comunidad, le viene, son portavoces verdaderamente. ¿Cómo se explica esta infidelidad que ustedes han cometido contra el Dios de Israel al erigir un altar? Así ustedes hoy se han apartado del Señor y se han rebelado contra Él. Al erigir, ¿verdad? No teníamos bastante con el delito de Peor. Miren, fíjense, le está recordando de nuevo justamente a lo de Pinjas, ¿verdad? Lo de Peor, donde él comienza. Del que todavía no estamos purificados y por el cual se desencadenó aquella masacre contra la comunidad del Señor. Hoy ustedes se han apartado del Señor. Y si hoy se rebelan contra Él, mañana Él se irritará contra toda la comunidad de Israel. Si la tierra que les pertenece es impura, pásense a la tierra que pertenece al Señor. Entonces, propuesta. Pero aquí viene lo acusatorio, ¿verdad? Y entonces le están echando en cara y le están diciendo, ¿qué es lo que ustedes hicieron? ¿Por qué hicieron esto? Los embajadores hablan en nombre de toda la comunidad del Señor. Sus palabras son retóricas. Abundan las preguntas de este tipo, ¿viste? Retóricas, preguntas. ¿Por qué? El por qué hicieron eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo son palabras y frases condenatorias. El autor ha conseguido reflejar el complejo de superioridad de los portavoces y de las tribus a las que representan.
Y entonces ellos vienen con autoridad, vienen con fuerza. ¿Por qué ustedes hicieron eso? ¿Por qué? Venimos y los juzgamos a ustedes. Ahora, la estructura del discurso no parece muy lograda. Acusación de apostasía, muy bien. Rebeldía por haber construido un altar, ahí está la rebeldía. Luego, en un segundo momento, hay grave consecuencia que traerá este pacto para la comunidad, este acto para la comunidad. Este acto que ustedes hicieron va a traer consecuencias negativas contra nosotros. Como, y lo recuerda aquí, el caso de Baal Peor, ¿verdad? Donde también Pinjas estaba allí, ¿verdad? Entonces, propuesta de solución. Viene un tercer momento. Residir en Cisjordania. Bueno, vengan aquí entonces. Si van a ir a macanear ahí, entonces peyunde con maena la mejor si es que no van a estar contentos y si van a hacer estas macanadas, ¿verdad? En un cuarto momento hay una exhortación a no rebelarse contra Dios construyendo un altar. ¿Cómo es que ustedes se van a rebelar contra Dios? ¿Cómo es que ustedes van a construir un altar? Luego, quinto, es la grave consecuencia que traería para todos, como lo demuestra el caso de Acán. Aquí entonces termina con el caso de Acán. El último elemento, referencia a Acán, está fuera de sitio, aparte de su imperfecta formulación. Parece haber sido añadido más tarde también esto. Interesante, entonces aquí se le mete. Para recordar un poco lo que pasó con Acán, ¿verdad? Pero está fuera de sitio. De Acán era la cuestión del anatema, del exterminio, no tiene nada que ver con el altar, ¿verdad? Pero tal vez está queriendo apuntar más bien a la cuestión de la desobediencia. Así como Acán no obedeció y se fue y se robó, o sea, se tomó cosas que tenía que ir al exterminio, sin embargo, él se tomó para sí mismo. Y mirá cómo vino la ira de Dios después sobre el pueblo. Perdimos las guerras, etcétera, etcétera, por culpa de uno, ¿verdad? Consecuencia contra el pueblo. Bueno, no viene así al caso directamente, pero en el orden que nosotros podemos entender, ¿verdad? O sea, no es que tampoco ellos ponen ahí sin ningún sentido y ¡pum! O sea, está hablando de cualquier cosa. No. También tiene alguna relación por lo menos y esa relación se está refiriendo a la cuestión de la obediencia al Señor de lo que había dicho. Bueno, este es entonces el elemento del discurso acusatorio de esta embajada. Ahora, en cuanto a la lógica que encontramos aquí, se basa en 3 puntos principales. ¿Cuáles son los puntos que aquí nosotros encontramos en esta lógica? Los de Transjordania, al construir un altar distinto del oficial, aquí está lo importante. Están construyendo un altar, pero que es distinto del altar oficial. Han cometido un grave, grave pecado. Y esa es la apostasía, ¿verdad? Han apostatado contra el Señor. Y se han rebelado contra Dios, contra su Señor. Primer elemento entonces que aquí le está echando en cara. Esto no se puede hacer, absolutamente. Se dan cuenta entonces que aquí la cuestión es, después de una reflexión que está haciendo la escuela deuteronomística, es, nosotros fuimos al exilio porque cada uno oya posea. Y eso es lo que pasa con nosotros también actualmente. Tantas sectas que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que divide y disgrega al pueblo. Por eso en el Evangelio de San Juan hay que leer bien, ¿verdad? Cuando te dice, tengo varias ovejas que están justamente separadas, disgregadas, y las tengo que reunir en un solo redil. Pero esto es difícil, ¿verdad? Porque estamos en una ignorancia religiosa, verdaderamente. Ahora, actualmente, si nosotros tenemos que decir algo, tenemos que decir que hoy en día estamos con una gran ignorancia. No es solamente ignorancia de escuela, ignorancia de no sé qué cosa, ¿verdad? Ignorancia de todo, pero sobre todo la ignorancia religiosa. Y eso también entra siempre, como se suele decir, todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Entonces nos falta formación, educación. Y entonces, claro, después nos digregamos y cada uno una pebena. Y este pues, es el problema y esto es lo que ellos están viendo. Y mira que esto ellos ya lo descubrieron, pero en el 580 antes de Cristo esto ya se descubrió. Y nosotros seguimos con lo mismo, disgregándonos. Y cada uno que viene ahí y dice cualquier cosa y funda cualquier secta y cualquier iglesia por ahí, ¿verdad? Cada uno. En lugar de unirnos, de procurar, de buscar, de hablar, de ver,
de ir detrás del único, verdaderamente pastor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cada uno, con la pastorcillo mentiroso, como se dice, ¿verdad? Y bueno, de estas acusaciones, la que más se repetirá en el capítulo es la de haberse rebelado contra el Señor. Eso es lo que más, ¿viste? Se ha rebelado contra el Señor. Esa es una rebelión contra Dios. El disgregar es rebelarse contra el Señor. Todo lo repite en el versículo 16, lo vuelve a repetir en el versículo 18 y así va repitiendo muchas veces, ¿verdad? Para darnos a entender que lo que hicimos y lo que estamos haciendo es una cosa no querida por Dios, ¿verdad? Entonces dice así, por ejemplo, en el 16, toda la comunidad del Señor dice lo siguiente: ¿cómo se explica esta infidelidad? ¿Viste? Esta es una infidelidad. Se han rebelado, han cometido ustedes esta infidelidad contra Dios. En el versículo, enseguida nomás en el 18 vuelve a repetir, ¿verdad? Hoy ustedes se han apartado del Señor. Se han apartado del Señor. En el 19, o sea, versículo siguiente de nuevo, quiere decir que están dolidos por esta situación. Si la tierra que les pertenece es impura, pásense a la tierra que pertenece al Señor, donde residen. Pero no se rebelen contra Dios. Pero no se rebelen contra Dios. El 22 y el 29, la misma cosa, te vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? El Dios de los dioses lo sabe perfectamente y que también lo sepa Israel. Si ha habido de nuestra parte rebelión contra el Señor o infidelidad, y así sucesivamente. Este es el problema que hay por detrás, la obediencia a Dios y el no rebelarse contra los designios de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Don Bosco nos presenta las siguientes frases sobre la humildad y caridad para mejorar cada día con la voluntad del Señor. Donde reina la caridad, ahí está la felicidad. La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender, lo gana todo y a todos. Humildad, caridad y modestia no pueden estar separadas la una de la otra. Haz el bien sin esperar agradecimiento de nadie, sino de Dios únicamente. La mejor obra que se puede hacer en este mundo es atraer las almas perdidas al buen sendero, a la virtud. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios.
que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente
por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología del libro de Josué. Y ahora volvemos a retomar esta partecita, ¿verdad?, final, cómo este texto, ¿verdad?, nos habla con esta embajada y nos está diciendo cuál es verdaderamente la problemática que encontramos en esta situación. Aquí aparece, por ejemplo, el verbo marad, que se aplica generalmente al ámbito de la política. Los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Bela se rebelan contra Cordalohomer. Entonces se rebelan contra él. Ezequiel contra el rey de Asiria.
Joaquín contra el rey de Babilonia. Sedecías contra el rey de Babilonia. Jeroboam contra Salomón. También se acusa a Nehemías de rebelarse contra el rey de Persia. Por consiguiente, la palabra rebelarse contra Yahvé tiene el sentido de no aceptarlo como rey o autoridad suprema. No aceptarlo como rey o como autoridad suprema. Eso quiere decir rebelarse contra. Por consiguiente, esa autoridad, ¿verdad? Al no ser aceptada, evidentemente, no tiene validez. Entonces Dios no tendría validez para ellos. Se están rebelando contra Dios. El tema solo aparece aquí en Números, Josué 22 y también en Números 14:9. Dos confesiones tardías nos concretan en qué consiste rebelarse contra el Señor. Se rebelaron contra ti, se echaron tu ley a las espaldas y asesinaron a tus profetas que nos amonestaban a volver a ti, cometiendo gravísimas ofensas. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre. Bueno, todas estas palabritas, ¿verdad?, que nos están diciendo, todas estas frases son muy importantes, ¿verdad?, porque Ñande sabe, ¿en qué consiste ese rebelarse? Porque al final de cuentas están hablando de elementos que nosotros también hoy, por eso yo le decía, de esto ya se hablaba y se escribía en el 580 a.C., pero nosotros estamos en la misma situación, porque aquí entendemos lo que significa rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios en la Biblia entonces quiere decir, de cuál me venían de Yare. She ayapota, la she ayabosea. She ayapota, la she se convenía. La she se uta. Todo lo demás que le coma Minchi. Upiago dice, al final de cuentas, según la Biblia, por lo menos así como nos está presentando aquí, en términos más nuestros, para que entendamos, ¿verdad?, el rebelarse contra Dios. No sé, ¿cómo podemos pensar? Rebelarse, venir con qué cosa, ¿verdad? No, a ver, así de sencillo. En empezar y venían de Yara, ella por ella posea, arejó detrás de otros valores, detrás de otras cosas que a vos te convengan y que vos, entonces, tranquilamente lo decías así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué venían de Yara? ¿Upeaco le dice? También es muy frecuente la idea de apostatar del Señor. Esta es otra idea, entonces, que aparece aquí, ¿verdad? Entonces aparece la palabra shub, volver, shub, me ajaré Adonai, apostatar del Señor. Shub es dar la vuelta, ¿verdad? Dar la espalda al Señor. Ay, mira qué interesante. El hebreo es así muy estilo guaraní también. Es muy plástico, ¿verdad? Muy figurativo. Y entonces aquí te está diciendo, Shub, parece llevo lea. Ya es gente, llevo lea la vuelta, esa cazuela de espalda, le mostrar la espalda a Dios. Me ajaré Adonai. Y esto tenemos muchísimos lugares, ¿verdad? En este caso, el matiz es más humano que político. Claro. Aquí entonces es nuestra actitud, ¿verdad? Doy la vuelta, no le miro a los ojos, miro en cualquier lugar, no quiero saber nada de vos, no soy capaz de resistir tu mirada, ¿verdad, Señor? La expresión subraya que el movimiento físico de apartarse de alguien equivale a desinteresarse. Ahí está. Entonces, en que venían de Yara, decimos nosotros. Eso quiere decir desapartarse. En que le pones aparte, ¿viste? Qué interesante. El guaraníco es muy parecido al hebreo. Muy parecido al hebreo. Cómo se forman las palabras. Incluso en la semántica, ¿verdad? Es muy interesante. Apartarse de alguien equivale a desinteresarse de esa persona. Dejarla a su suerte, abandonarla. Ya supe, decimos nosotros en guaraní, ¿verdad? Cuando nos peleamos con alguien. O cuando iñambu aina, ¿qué le decimos nosotros? Ella, ¿viste? Dejarle de lado. Ahí está, dejarle a alguien, apartarse, desinteresarse, dejarla a su suerte, abandonarla. Eso es lo que quiere decir. Bueno,
Qué interesante, querido hermano. Vamos a seguir esto reflexionando porque ahora estamos entrando de nuevo en esta riqueza de la teología, ¿verdad? Del libro de Josué. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.